Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, veréis que estoy aquí a una hora intempestiva, aunque posiblemente este vídeo lo suba a YouTube, bueno, pues esta tarde o tal vez mañana. No sé exactamente cuándo lo subiré, pero sí que quería de alguna manera hacer como un resumen o como una reflexión exactamente de el tema que abordé ayer miércoles en el programa de charlas con Amparo sobre el tema de cerrar círculos. Y esta reflexión me lleva a deciros lo siguiente. Creo que de alguna manera lo dejé patente durante todo el programa, pero esta reflexión, bueno, pues he estado pensando mucho y creo que había siempre algo, porque en estos casos siempre queda algo que decir, siempre queda esa reflexión final que nos puede ayudar a mucha gente a entender exactamente lo que es cerrar un ciclo, lo que es eh, acabar una etapa. Y para ello quiero haceros la siguiente exposición o la siguiente reflexión. Para todos nosotros, el cerrar círculos realmente es un proceso vital. Es un proceso lleno de caminos y de cambios y, por supuesto, de aprendizajes uno a uno. Y, por supuesto, no hay que obviar ni dejar de lado que es un tipo de desprendimientos y de recuentos de algo pasado. Cerrar, debemos cerrar, pero dejar para tomar, para desacostumbrar a aquello que teníamos anteriormente, para comenzar algo nuevo, para crear. Esta es en realidad la vida. La vida es fluir. La vida consta de cerrar círculos para abrir otros muchos y nuevos. Romper siempre para construir, pero sobre bases sólidas. Dejar al coger y soltar para aligerar. Y como una frase que dijo Paolo Coelho, que decía que la vida es siempre para adelante. Cierra la puerta, da vuelta a la hoja y cierra el círculo. Esa frase se me quedó muy marcada en su momento y en su día. Pero no olvidéis que siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida, porque si intentamos insistir en permanecer en ella más tiempo del necesario, más tiempo del debido, perdemos la alegría y perdemos el sentido del resto de las cosas. Cerrando círculos o incluso cerrando puertas, cerrando capítulos, como queráis denominarlo, no importa. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir esos momentos de la vida que ya hemos tenido que cerrar, afortunada o desgraciadamente. Que estamos hablando de un trabajo, que estamos hablando que se acabó una relación, pues podemos hablar de que hemos cambiado de ciudad. Todo eso son ciclos que se van cerrando. Pero tú puedes optar por pasarte mucho tiempo en ese tiempo pasado, en aquello, y ir revolcándote día tras día en por qué se acabó, en por qué he cambiado de ciudad, en por qué he cambiado de trabajo, en por qué mi relación se fue.
¿Por qué? Pues simplemente es muy sencillo. Tienes que tratar de entender por qué sucedió y debido a qué sucedió. Y claro, evidentemente lo que tenéis que tener muy claro que todo eso, todas esas cosas, todos esos revolcones que te vas dando día tras día, intentando encontrar una respuesta, te lleva a un desgaste y ese desgaste puede ser infinito, puede prolongarse en el tiempo, pero porque en la vida, tanto tú como yo, como un amigo, como un hermano, todos, ya lo comenté ayer, todos estamos encaminados y todos debemos cerrar capítulos, todos debemos cerrar ciclos e ir dando vuelta a esa hoja, terminar con todas esas etapas y con todos esos momentos que ya no nos proporcionan nada en nuestra vida y debemos seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando lo que pasó tiempo atrás, en el pasado. No, ni siquiera preguntándonos el por qué sucedió o por qué no sucedió. Simplemente son ciclos que se tienen que ir cerrando. ¿Por qué sucedió? Sucedió. ¿Sucedió? Tenía que suceder sí o sí. Y por supuesto hay que soltarlo. Hay que saber desprenderse, por supuesto, de todo ello. Porque si no consigues desprenderte, no llegas a ningún sitio. Porque lo que no podemos hacer es quedarnos estancados, estancados en el pasado y ser esos niños eternamente o aquellos adolescentes en los que vivimos situaciones preciosas, pero no podemos ser esos adolescentes ahora, en esta época. Entonces seríamos adolescentes tardíos y los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Pero a veces es tan importante tener que destruir determinados recuerdos porque tenemos que regalar al presente y cambiar todas esas cosas que a lo mejor, aunque es difícil desprenderse y destruir esos recuerdos, pero si conseguimos eh, apartar cosas que nos han podido dañar o que nos han podido hacer daño, es de la única manera que conseguiremos realmente cerrar esos ciclos. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida, nadie, absolutamente nadie juega con las cartas marcadas. Y hay que aprender a perder y hay que aprender también a ganar. Hay que dejar ir, hay que dar vuelta a esa hoja, como os he dicho anteriormente. Hay que vivir porque no os olvidéis que solamente tenemos algo y es el presente. El presente porque el pasado ya pasó. No esperemos que te lo vuelvan a traer porque no volverá nunca. No esperes que en un momento determinado se te reconozca. No esperes que de alguna manera alguna vez se dé cuenta de quién eres tú o quién no lo eres. No, no, porque aquel ciclo se cerró. Aquel reconocimiento que posiblemente tuvieran que darte, te lo dieron, pero te lo dieron en su momento. Pero ahora no, aquellos reconocimientos, aquellas gracias, todo aquello pasó. Pero si aquello eh, te deja un resentimiento, suéltalo. Suelta todo eso que en tu interior te hace daño y que pensar y pensar y pensar y volver sobre el mismo asunto varias veces no vas a conseguir nada. No digo varias veces, digo infinitas veces. Lo único que vas a conseguir es dañarte y dañarte con lentitud, con lentitud. Vas a conseguir envenenarte y como no.
amargarte y amargar a la gente que está a tu alrededor. La vida está para siempre seguir adelante, nunca mirar para atrás ni para coger impulso. ¿Por qué se acaban todas estas relaciones? ¿Por qué se acaba todo esto? ¿Por qué? Porque son ciclos que se cierran. Pero si puedes enfrentarlos, si eres capaz de afrontarlos ya, y en este mismo instante, hazlo, porque si no, no vas a poder dejarlos ir. Cierra capítulos. Sé capaz de decirte a ti mismo que no van a volver, pero no por orgullo ni por soberbia, sino porque tú ya no encajas en aquel momento, en aquella circunstancia o en aquel lugar o tal vez en el corazón de aquella persona. No, o aquella ciudad en la que tú fuiste tan feliz, pero que tuviste que abandonarla. Tú ya no eres la misma persona que fuiste hace 2 días o hace 3 meses e incluso hace años. Por lo tanto, no hay nada por qué volver. Y por último, no olvidéis, cierra la puerta, da vuelta a esa hoja y cierra ese círculo, porque esa es realmente la vida, esa es realmente la faceta que tenemos que seguir adelante. También ayer os hablé de que mucha gente guarda las apariencias porque tiene miedo, tiene orgullo, pero sobre todo miedo a la soledad. Y no cierra ciclos, no es capaz de poner punto final a esos ciclos y sigue adelante. Pero estuve leyendo también unas cosas que me llamaron mucho la atención al hilo de esto de cerrar ciclos. Y se trata precisamente de ese miedo a la soledad. ¿Y qué es exactamente? ¿Qué ventajas o qué es lo que tienen en su interior esas personas que deciden o prefieren estar solas antes que seguir en una relación, en un lugar que no le corresponde? Estas personas tienen unos determinados rasgos especiales en su personalidad que les hace especiales, que son capaces de afrontar la vida de modos muy diferentes y que son capaces de cerrar todos esos ciclos y no recrearse en su dolor, en su tristeza. Estas personas que tienen esa capacidad de saber y de entender lo que es la soledad, poseen una gran fuerza emocional. Son un tipo de personas que pasan mucho más tiempo con sus pensamientos y con sus sentimientos, por lo que se les hace muy, muy fácil identificar y aceptar cuáles son exactamente sus emociones. Esto realmente les ayuda a entender su verdadera naturaleza y fortalecer el proceso de lidiar con sus sentimientos reprimidos. ¿Os dais cuenta cómo realmente esas personas son capaces de cerrar cualquier ciclo? Porque tienen esa fuerza interior, esa fuerza emocional que les lleva a seguir adelante. Además, tienen un fuerte sentido de la intuición. Estas personas que no le tienen miedo a la soledad
Estas personas que son solitarias están muy, muy impulsadas por su intuición. Sus sentimientos son viscerales, fuertes e intensos, y pueden alertarlos sobre cualquier peligro en cualquier momento y advertirles cuando algo no se siente bien. Son capaces de entender realmente sus sentimientos, pero utilizan la cabeza, no utilizan el corazón y saben cuándo tienen que cerrar ese ciclo, cuándo tienen que pasar página, cerrar esa etapa que no les conduce a ningún sitio. Esta gente que está cargada de ese fuerte sentido de la intuición pueden tener una idea muy, muy clara de cómo es una persona con solo la interacción directa con ella, porque son capaces de haber hecho una introspección dentro de su soledad, dentro de su fuerza emocional, que les lleva a entender perfectamente cómo es el resto de la gente que está a su alrededor y sabe cuándo tiene que poner punto final y cuándo tiene que decir se acabó. También podemos aducir que son gente muy empática porque son capaces de ponerse en los zapatos ante la otra persona. Estas personas que no les tienen miedo a la soledad, además de estar en contacto con sus propios sentimientos, también son conscientes y empíricos de cuáles son las emociones y pensamientos de los demás. Qué bonito, qué bonito. Aunque expresado así, es hasta incluso difícil de entender, porque llegar a ser conscientes de tus propios sentimientos, de tus propias emociones y que seas capaz de empatizar con los demás, eres capaz de tantas cosas, eres capaz de sanarte de tantas cosas, eres capaz de mimetizarte en tantas cosas que pones solución y pones fin a etapas que ya no tienen continuidad. Otra de las cosas que caracteriza a estas personas que les gusta estar en soledad es que son personas reales, son personas que se conocen perfectamente, porque se analizan, reflexionan tantísimo, tienen tiempo lo suficiente para estudiar a los demás y estudiarse a sí mismos, analizarse más que estudiar, porque como bien hemos dicho, tienen esa carga, esa fuerza emocional tan grande, tienen ese sentido de la intuición, porque son capaces de reflexionar, son empáticos y al mismo tiempo son gente tan noble, tan real, que se puede malinterpretar incluso a este tipo de personajes al pensar que por querer pasar tiempo a solas no les agrade ningún tipo de personas. Y el resto de las personas crean que son eremitas, que son anacoretas, y no, ni muchísimo menos. Es gente real, es gente que disfruta de cómo está viviendo, de cómo se puede seguir viviendo conforme van pasando ciclos y se van cerrando esos ciclos. Pero además de todo esto, de ser esas personas tan reales, estas personas también son al mismo tiempo muy selectivas y leales. Por supuesto, la lealtad es algo que les caracteriza enormemente, pero siempre son leales a ese círculo de amistades, que sea un círculo de amistades cercano. Y una vez establecen una conexión,
cuidan esa amistad, pero sobre todas las cosas porque conocen el verdadero valor de lo que es esa amistad, esa lealtad. Y cuando se acaba, ellos se dan cuenta que se acaba. Y se dan cuenta, pero porque va transcurriendo el tiempo y cada tiempo tiene su momento y cada momento tiene su tiempo. Son gente que aunque pensemos que son anacoretas, eremitas, les gusta la soledad, reflexionan, no lo creáis, no lo creáis, porque son gente que son capaces de tener una mente tan abierta. Son personas que disfrutan de pasar ese tiempo a solas y no lo hacen porque posean una mente cerrada o sean antisociales al no estar con el resto de la gente, sino porque saben precisamente lo que hay que dejar marchar, hay que dejar ir. Por eso esa mente abierta, por eso esa capacidad de saber hasta cuándo y por qué, aun estando solos, aun estando solas, no importa, pero esos ciclos se van cerrando. Y de hecho, aunque no lo creáis, les encanta experimentar cosas nuevas. Por eso cierran ciclos y comienzan nuevas etapas en su vida. Porque la diferencia que hay entre ellos y la multitud habitualmente es que prefieren hacerlo a su ritmo y a su tiempo. Daros cuenta. Eso es lo que enseña realmente la soledad. En cuanto a otra de las formas que entienden y que no temen a la soledad es porque tienen como un reloj, o mejor, no un reloj, sino una brújula que está basada, las agujas imantadas de esa brújula siempre les marca exactamente cuál es el camino a seguir de la moralidad, porque son personas que tienen una idea muy clara de lo que consideran correcto y lo que consideran incorrecto. Cuando se dan cuenta de que esas agujas imantadas les van marcando, porque moralmente tienen que cerrar ese ciclo, tienen que apartarse de ese camino y tienen que comenzar un camino nuevo, un camino que tal vez a lo mejor no sea el correcto, pero tienen que aprender de ese nuevo camino que tienen que emprender. Pero se toman el tiempo necesario para pensar, para recapacitar, para analizar, porque obviamente cualquier situación en la que se encuentren va a ser necesario que la analicen, que separen y como tiempo tienen el suficiente, son capaces de tomar la decisión acertada y cerrar esa puerta que ya no sirve para nada. Son conscientes de que son personas con, no son gente, aunque son reales, no son perfectos, son personas que tienen multitud de imperfecciones, posiblemente por esa soledad, posiblemente. Y posiblemente esas imperfecciones ellos o ellas no se den cuenta de esas imperfecciones, pero por eso anteriormente he hablado de que se les considera incluso a personas antisociales, eh, pero son conscientes, ya digo, de esas imperfecciones, pero no les interesa dar esa apariencia
de persona perfecta, de persona real, aunque sí que lo sean, pero prefieren más la lealtad. De hecho, lo que no les preocupa, ni les mortifica, ni pierden el tiempo, es con lo que los demás puedan pensar de ellos. Son capaces de, cuando toman una decisión, cuando dicen esta etapa se cierra, son capaces de decir se acabó. Aquí se acaba esta fase. Aquí se acaba y lo que piense el resto no me importa lo más mínimo. Aunque viva en sociedad o aunque viva apartado de la sociedad, aunque sea una anacoreta, no me importa. No me importa. Pero yo sé cuándo tengo que tomar las decisiones y por qué tengo que tomar las decisiones. Y precisamente este es un punto de vista que nos lleva al crecimiento espiritual. Y como no, además de espiritual, a ese crecimiento emocional, que muchas personas no son capaces de asumir muchas de las decisiones que tienen que tomar por miedo a esa soledad. Pero esta gente que vive en soledad, esta gente solitaria, sí que sabe cuál es su crecimiento interno, su crecimiento espiritual, su crecimiento sentimental, sus emociones tal y como van surgiendo en cada momento y cómo son y dónde, cómo deben tomar esas decisiones. Y como no, una de las cosas fundamentales, y ojo que ya he hablado de bastantes de ellas, pero una por lo menos es que tienen un fuerte sentido, así como tenían un fuerte sentido emocional, también tienen un fuerte sentido de autoconciencia. Estas personas solitarias, estas personas que no son cobardes, que son capaces de afrontar la realidad, de cerrar todos esos ciclos que van sucediéndose a lo largo de nuestra vida, son capaces, son conscientes, tienen conciencia y saben por qué son capaces eligen de alguna manera eh, abrazar cuáles son sus sentimientos. Son conscientes, tienen conciencia de cómo tienen que abrazarse a esos sentimientos y a esas emociones, porque son conscientes de que los tienen, de que tienen esa conciencia, porque daros cuenta todas las cosas que os he ido nombrando y daros cuenta la fortaleza y la personalidad tan arraigada y tan clara que tienen de la vida estas personas, que no le tienen miedo a la soledad. Daos cuenta de que esto puede ayudarles en ese crecimiento del que hablaba yo ayer por la tarde, de ese crecimiento personal, de ese crecimiento que mucha gente, aun cerrando ciclos, no tiene un crecimiento personal. Se guía solamente porque van pasando el tiempo y hay que ir cerrando etapas. Pero esta gente sí que tiene conciencia de por qué suceden las cosas, por qué. Sí que sabe cómo tiene que asumirlo, sí que tiene todos esos instrumentos y todos esos mecanismos y todos esos sentimientos necesarios y esas emociones necesarias para cerrar esas etapas, para cerrar ese capítulo, incluso para cerrar el libro. Son capaces de conocerse mejor que nadie, porque han reflexionado, han analizado, han estudiado, se han estudiado a sí mismos. Y esto precisamente es lo que les permite entender mejor a quienes les rodean. Y es de la forma que no hacen daño a nadie, porque, como bien os he dicho,
son personas muy empáticas, son capaces de ponerse en la piel de su igual. Entonces, lo que no quieren, tienen la suficiente conciencia para saber que no deben hacerle daño absolutamente a nadie. Se conocen tan bien, son conscientes de lo que son capaces de hacer y por qué lo van a hacer. Y bueno, pues creo que con la reflexión del principio y con esto que os he comentado al respecto de esta gente que no se atreve a cerrar ciclos por miedo a esa soledad. Fijaros qué cosas tan bonitas, qué cosas tan entrañables. Imaginaros qué envoltorio tan hermoso tienen esta gente, que son capaces de vivir sin miedo a la soledad. Ese envoltorio los hace especiales y los hace especiales porque saben cuándo se acabó el momento, cuándo era el momento necesario de decir vamos a pasar página, porque la vida sigue, la vida continúa y somos conscientes de ello, porque la vida sigue, la vida continúa y la vida no puede quedarse estancada nunca, jamás, jamás. Si consentimos quedarnos estancados, no llegaremos a ningún sitio. Al contrario, envenenarnos, amargarnos y nos invadirá siempre la tristeza, el dolor, el desengaño. ¿Y cómo podemos ser capaces de vivir con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros amigos, siendo una gente, siendo personas amargadas, envenenadas por el rencor, por no sentirse a gusto donde están, porque no son capaces de decir, se terminó. Adelante, adelante, que es un tema que ha dado mucho, mucho. Ha dado para que algunos de vosotros o algunas de vosotros os ayude a reflexionar, os ayude a no tener miedo a la soledad, porque hay veces, por no decir muchas, que más vale estar solo que mal acompañado o mal acompañada. Muchísimas gracias y perdonad este asalto de esta manera. Pasad un buen resto de semana. Muchísimas gracias y buenos días.